consecuencias de este incendio habrá muchas reflexiones, entre ellas la forma que tenemos de relacionarnos con la naturaleza. Hablamos de ello con Anna Striebe, que es directora general de la Fundación Canarina. Anne, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es la Fundación Canarina? La Fundación Canarina, está en su tercer año de andadura. Es un grupo de personas que estamos luchando por visibilizar por los problemas medioambientales de Canarias. Y que creemos que no solo son medioambientales, sino que afectan a toda la sociedad, ¿no? No se puede separar el medio ambiente de la sociedad, de lo cultural, de lo ambiental. Entonces estamos un poco intentando luchar a través de distintos proyectos y líneas de actuación para visibilizar estos problemas, ¿no? Y concienciar un poco a la población de que tenemos que tomar acción y de que hay un problema grave que tenemos en estas islas, que es un modelo económico que es depredador con los recursos, extractivista, injusto con la población y más injusto todavía con la naturaleza. Entonces creemos que es muy importante esta labor. ¿Y qué reflexión podemos sacar de este incendio que está azotando a los montes de la isla de Tenerife, sobre todo en el coste que va a tener sobre la biodiversidad, tanto ya vegetal como de nuestros animales, ¿no? Pues está claro que hay muchas especies de fauna y de flora que se van a ver afectadas, ¿no? Pues la Sociedad Española de Ornitología hablaba de 40 especies de aves, luego también hay mucha microfauna, artrópodos, invertebrados, escarabajos, arañas, todo eso que no se ve, que también hace su función. Después, evidentemente, muchas especies vegetales, autóctonas, endémicas, con un valor impresionante, que se están viendo pues muy presionadas con este incendio, pero sobre todo también hay que pensar en términos de ecosistema. Esos bosques, que son muy pocos los que tenemos en Canarias, el pinar y el monteverde, cumplen funciones muy importantes para todos nosotros, como es la recarga de los acuíferos. Captan la humedad ambiental y la lluvia y la derivan al suelo y nos proveen de aguas subterráneas, que es la principal fuente que tenemos en islas como Tenerife, ¿no? En otras se desala más agua, pero aquí, por ejemplo, dependemos completamente de esas aguas subterráneas. Los bosques son los que nos dan, ¿no? Nos hacen esa función, una función ecológica súper importante. Esto redunda en sequía, pues vamos a tener problemas de agua seguramente, ¿no? Ya están los acuíferos sobreexplotados, sobre todo si los bosques se pierden, pues más todavía. Después también hay otra función muy importante que cumplen los bosques, que es la de sostener el suelo, la de agarrar el suelo. Sin plantas hay erosión, entonces cumplen muchas funciones ecosistémicas muy importantes, que para nosotros también son muy importantes y a veces no vemos la relación, ¿no? Y quizás la población no es consciente de ello, por eso también se lo hemos preguntado a muchos expertos. Anne, ¿vivimos de espaldas al monte? Yo creo que en general vivimos de espaldas a la naturaleza o desconectados de ella. No nos damos cuenta que somos lo mismo. Es decir, formamos parte de un sistema, el ser humano se ha como desvinculado, ¿no? de su esencia, que al final formamos parte de ese sistema, somos totalmente dependientes de la naturaleza, ecodependientes, como se dice, y no lo tratamos como zonas que utilizamos, que nos proveen de recursos, que vamos de forma recreativa, pero no nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo y de lo que a su vez eso revierte en nosotros como especie. Entonces sí, vivimos de espaldas al monte, vivimos de espaldas a nuestro mar, vivimos de espaldas a los barrancos. Sí, yo diría que sí, y sobre todo también las administraciones, ¿no? Que yo creo que también tienen un papel importantísimo en esto. Mirando hacia atrás y sobre todo las conclusiones que podemos sacar de los incendios forestales, quizás siempre se habla quizás de una mala gestión forestal en el pasado. ¿Cuál podría quizás ser, Anne, ese sistema de conservación de nuestros bosques donde se busque quizás ese equilibrio entre el mecanismo de defensa que puede tener nuestros bosques y la forma también de replantear cómo reforestar nuestros bosques pasado este incendio? Hombre, ahí yo creo que hay como una visión súper compartimentada. Cada tipo de especialista, los ingenieros forestales lo ven de una manera, los de montes lo ven de otra, los agricultores lo verán de otra, los ganaderos de otra, los biólogos de otra, conservacionistas, intervencionistas, hay como distintas visiones y yo lo que creo que esa forma de gestionar el territorio, porque al final es un tema de gestión del territorio, hay que construirla en conjunto y nos tenemos que sentar y tenemos que dialogar y nos tenemos que escuchar. Entonces, y aportar, ¿no? Y encontrar como un punto que nos represente y que nos satisfaga a todos los sectores, ¿no? Y creo que ese diálogo es imprescindible, que los sectores ecologistas, los grupos conservacionistas llevan mucho tiempo reclamando, ¿no? Que se nos escuche y no se está haciendo, y ahora se está hablando de la agricultura como salvadora, ¿no? O como elemento fundamental para prevenir estos incendios, pues también habrá que sentarse a hablar con ellos. Entonces yo creo que es un diálogo
multidisciplinar que hay que tener y que nos tienen que hacer caso, ¿no? Cuando antes te preguntabas de que vivimos de espaldas al monte decías de espaldas a la naturaleza, en, en todos los sentidos, en todo lo que la abarca. En esto juega un importante papel también la educación ambiental. No tenemos cultura ambiental y me imagino que en ese papel la Fundación Canarina tratará de llegar sobre todo a los más pequeños para que empiecen ya quizás a mamarla desde edades muy tempranas, ¿no? Sí, desde luego. O sea, la educación ambiental es una línea transversal a todo lo que hacemos. En todos nuestros proyectos tiene un componente educativo. En este Buenos Días Canarias, y retomamos la entrevista que manteníamos con Anne Estrieves, directora general de la Fundación Canarina, estamos hablando precisamente de la labor que desempeñan y estamos hablando de esa conciencia ambiental que debemos implantar quizás de edades muy tempranas para empezar a tomar conciencia de nuestro territorio, Anne. Absolutamente, es básico. Nosotros estamos trabajando mucho con colegios, con distintos tipos de centros, pero también con la población juvenil, con institutos, también con adultos. Es decir, como te decía antes, un poco la educación es algo transversal a todas nuestras actividades y creemos que es la base, ¿no? Es la base por la que podemos lograr pues, ese cambio, ¿no?, que necesitamos. Le hemos preguntado también a otros expertos, también se llevan la sorpresa cuando trabajan con niños que quizás no han visitado como se debe nuestros montes y no han compartido momentos ni entienden de nuestra naturaleza, ¿no? Efectivamente, o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, que es verdad que había menos, yo en la EGB, que era en nuestra época, ¿no?, yo no vi nada de esto. Ahora sí que se les habla un poquito más, pero es verdad que muchos niños a lo mejor no tienen la posibilidad viven a lo mejor en zonas urbanas y no tienen la posibilidad de estar saliendo o de que se les explique. Entonces también intentamos nosotros esto, ¿no?, con algún proyecto de educación ambiental que tenemos, sí que hemos hecho esas excursiones, ¿no?, a la costa, también al monte, para intentar explicarles esa biodiversidad tan importante y tan especial y única que tenemos aquí en las islas. Bueno, ha sido un poco interrumpida esta entrevista, se nos agota el tiempo, pero será motivo quizás, Anne, de que vengas en otra ocasión y nos expliques un poco mejor cómo trabaja esa fundación, la Fundación Canarina. Gracias, buenos días. Buenos días, encantada.